Bienvenido, bienvenida a mi canal YouTube. Cuando la variable de efecto o dependiente solo tiene dos categorías, la modalidad de regresión que debemos utilizar es la regresión logística binaria. En términos generales, la técnica de regresión nos permite en sus distintas modalidades establecer la relación que tienen las variables predictoras o independientes con la producción de un efecto e incluso predecir con distintos valores de las variables predictoras si este efecto puede producirse o no. Las técnicas de regresión son unas de las herramientas más poderosas para el análisis de datos, especialmente cuando estamos buscando maneras de predecir la aparición de un efecto. Concretamente, cuando la variable efecto o dependiente es cuantitativa, utilizamos la regresión lineal. Cuando es categórica o cualitativa, utilizamos la regresión logística. Vamos a proceder con todas las posibilidades que nos ofrece Excel a realizar los métodos que nos llevan hacia el conocimiento de lo que es la regresión logística binaria. Generalmente nuestras tablas de datos donde tenemos asentados nuestras variables, tenemos datos con caracteres de texto que no nos permiten hacer los cálculos necesarios en los métodos de análisis. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es transformar nuestras tablas de datos con caracteres en una tabla de datos con de caracteres textuales a caracteres numéricos, es lo que quiero decir. Por lo tanto, en nuestras variables, si tenemos en nuestra variable dependiente sí o no, pues podemos transformar el sí en un 1 y el no en un 0. O si tenemos en nuestra variable de sexo masculino, lo podemos transformar en 1, el femenino lo podemos transformar en 0. O si tenemos en nuestra variable de expuesto, podemos transformar el expuesto sí en 1 y el no expuesto en 0. De manera que eso nos permite tener una tabla de datos que va a facilitar el desarrollo de los métodos que vamos a conocer en adelante. Vamos a proceder con el método lineal de probabilidades. El método lineal de probabilidades se fundamenta en la ecuación general del modelo de regresión lineal múltiple. Está compuesto por el intersecto y los coeficientes parciales multiplicados cada uno por su correspondiente variable predictora o independiente. Estos coeficientes parciales, tanto el intersecto como ellos, lo vamos a colocar en el rango de la C3 a la F3, de manera de posteriormente poder inmovilizarlos en lo que va a ser la traducción de esta ecuación en una fórmula de Excel. Fíjense, el intercepto en C3 lo vamos a colocar en esta celda, los coeficientes parciales en el rango de D3 a F3 en este rango y las variables independientes o predictoras pues van a estar en este rango sucesivamente hacia abajo, cada uno de ellos. Por lo tanto, estas celdas no se van a inmovilizar para que la fórmula cuando la copiemos hacia abajo vaya asumiendo estos mismos valores, pero los valores subsiguientes de cada una de las observaciones. Entonces, inmovilizamos el intercepto con función F4, el coeficiente parcial 1 con función F4, el coeficiente parcial 2, función F4 y el coeficiente parcial 3 con función F4. Nos queda esta fórmula de esta manera. Excel, fíjense que este es un producto que suma a otro producto y que suma a otro producto. Excel nos ofrece la función suma producto, que es la que voy a utilizar en particular, donde está inmovilizado, por supuesto, el intercepto y el rango de D3, F3, el que está aquí. Queda este rango móvil para todas las observaciones a medida que la fórmula lo va asumiendo al copiarla hacia abajo.
copiamos, queda la fórmula definida, la copiamos hacia abajo y ahora vamos a proceder a activar unas herramientas importantes de análisis de datos y resolver que son complementos de Excel. Vamos a hacer un clic con el botón auxiliar, es decir, el botón derecho, en cualquiera de los espacios de las pestañas. Vamos a escoger el espacio entre datos y revisar y le damos un clic. Ahí nos va a salir un cuadro de diálogo, personalizar la cinta de opciones. Hacemos clic en ese cuadro. Nos sale otro cuadro de diálogo nos vamos a complementos, de complementos nos vamos a complementos de Excel y nos sale un cuadro de diálogo donde nos permite activar la herramienta de análisis y la herramienta Solver y le decimos aceptar. Seguidamente, pues vemos que en la pestaña datos hay un grupo de análisis donde se ha activado las herramientas de análisis de datos y Solver. Nosotros vamos a utilizar en este momento para el método lineal de probabilidades el análisis de datos. Comenzamos entonces por activarlo y se nos abre este cuadro de diálogo donde debemos seleccionar regresión, aceptamos y luego en el primer espacio de rango Y de entrada, es decir, de la variable dependiente, vamos a hacer el rango. Fíjense que estoy incluyendo el encabezado, el rango desde el inicio del encabezado hasta el final de los datos abajo. Luego vamos con el rango de las variables independientes que va desde el D9 hasta F es 261. Le decimos que por supuesto ya seleccionamos también los rótulos que nos exponga en la salida que nos va a dar los rótulos y le vamos a colocar la celda donde va a comenzar el rango de salida. Vamos a seleccionar la celda I6 y le damos a aceptar. La salida va a ser esta y seleccionamos los coeficientes que son los que necesitamos para el modelo lineal de probabilidades. Seleccionamos los coeficientes con el comando control C, que es copiar. Nos llevamos a la celda C3. Allí activamos el comando control alt B y nos sale este cuadro de diálogo donde vamos a seleccionar valores, transponer y aceptamos. Allí tenemos entonces estos coeficientes que están en vertical, ya los llevamos al horizontal, que es aquí donde los necesitamos. Aquí hay algunos otros elementos que podríamos analizar, no estamos interesados en este momento de hacerlo. Ya llevamos los coeficientes a su sitio, pues borramos esto para tener nuestros espacios de trabajo. Y ahora vamos al cálculo del pronóstico, que teniendo estos valores que nos dan ya con los coeficientes obtenidos a través de la herramienta análisis de datos, pues a calcular el pronóstico. Aquí en este sitio vamos a construir la fórmula condicional que nos señala que si esta probabilidad es mayor o igual que este valor que está aquí, que es el punto de corte, coloque 1 y si no, coloque 0. No se olviden anclar la celda donde se encuentra el valor del punto de corte antes de copiar la fórmula hacia abajo. Ya ustedes saben cómo hacerlo, pues función F4. Ahora copiamos la fórmula hacia abajo. Les explico qué significa el punto de corte. Es un umbral que a través de las probabilidades que calculamos con el método es predeterminado porque divide en la mitad las probabilidades. Es decir, todas aquellas probabilidades iguales o mayores de 0,5 pronostican que el efecto se da. Y todas aquellas probabilidades calculadas con el método menores de 0,5 significa que el método no ha pronosticado que no se da el efecto. Vamos a conversar un poco acerca de la matriz de confusión. Usamos para la matriz de confusión una tabla tetracórica que se convierte en una herramienta que nos permite resumir el número de predicciones o pronósticos y compararlas con las observaciones reales, las registradas en el estudio. Vamos a utilizar entonces la misma nomenclatura de una tabla tetracórica para las métricas que nos van a ayudar a evaluar
el rendimiento del modelo que estamos utilizando. Esas métricas son la exactitud, la precisión, la sensibilidad. Vamos a utilizar también el F1 score, el porcentaje de verdaderos positivos, el porcentaje de verdaderos negativos, el porcentaje de falsos positivos y el porcentaje de falsos negativos. Para explicarle esto, verdaderos positivos, falsos negativos y los falsos positivos y los verdaderos negativos, en la celda A, por ejemplo, tenemos un verdadero positivo. ¿Qué significa? Que el pronóstico del método coincidió con la observación registrada. El valor del falso negativo significa que lo registrado realmente fue un sí, pero el método lo está pronosticando como un no. Igual sucede con el falso positivo. El falso positivo es porque el método pronosticó que sí, la observación real registrada pues es no. Y el valor del verdadero negativo es que ambos, tanto el registro real de la observación como lo pronosticado por el método, es no al efecto. Entonces, a partir de allí, pues ya debemos tener pendiente cuando hagamos los cálculos de los porcentajes del verdadero positivo, del falso negativo, del falso positivo y del verdadero negativo. Ok, para traer entonces esos valores a cada una de las celdas, en la celda A vamos a construir esta fórmula. El rango de C10 a C261 es el rango de la variable efecto, mientras que el rango de la H10 a la H261 es el rango del pronóstico del método. A ambos rangos les hacemos una referencia absoluta a cada una de las celdas inicial y final del rango. A la celda que está al lado izquierdo de la celda A, pues lo vamos a inmovilizar de manera que solo se mueva si bajamos en la columna. Vamos a ir variando en la celda B, copiando esta fórmula hacia la fórmula de la celda B, pues lo que va a variar es el rango de la celda de la fila superior, que en vez de K10 va a ser L10. Cuando copiamos la fórmula hacia abajo, pues varía la celda de la columna del lado izquierdo, es decir, de la J11 a la J12. Y cuando copiamos la fórmula en la celda B, pues van a variar tanto la posición variar en relación a esta fórmula, tanto la posición de la celda en la columna de la izquierda como en la fila superior. Es decir, varía de J11 a J12 y de K10 a L10. Son estas dos celdas las que varían. De manera que ustedes tienen allí la fórmula de cada una de las celdas para que las consulten. Y ahora vamos a empezar con las métricas que nos permiten evaluar el desempeño del método. La exactitud es una fórmula que nos señala que debemos sumar la celda A con la celda D y dividirla entre el número total de observaciones. Eso nos da una proporción que posteriormente pues vamos a irla llevando en la pestaña inicio con un clic en el icono del porcentaje y damos un clic a que le dé un solo decimal y eso nos va a decir, nos va a dar como resultado un porcentaje, en este caso 72,2%, que dice que ese es el porcentaje de predicciones correctas. Es decir, estas son las predicciones correctas, coinciden el valor real y el valor pronóstico en el total de observaciones. La segunda métrica es la precisión. La precisión es la relación entre la celda A y la celda A más C. Ese nos va a dar también una proporción. Hacemos la misma operación en la pestaña de inicio con el icono de porcentaje, le damos un clic a un decimal y nos da el porcentaje de la precisión. Ese es el porcentaje de verdaderos positivos entre todas las instancias pronosticadas. Es decir, el pronóstico del método, el total de positivo fue 154, pero las que coinciden con el real observado son 112 y se refiere a que este es el
0.7% de las observaciones positivas del pronóstico. La métrica de sensibilidad nos dice que del total real del efecto presentado son 140, de los cuales coinciden con lo pronosticado en 112, que son el 80% de las observaciones. Eso es la sensibilidad, la relación entre la celda y la celda A más B. Ahora vamos a interpretar que entre todas las instancias reales positivas, el porcentaje de verdaderos positivos es este. Esto es bien importante, tanto la anterior como esta, porque siempre es muy importante saber, sobre todo cuando la patología o el efecto es una situación muy grave que se registra, cuáles son los verdaderos positivos y cuáles son los falsos positivos, y cuáles son los verdaderos negativos y cuáles son los falsos negativos. El H1 Score es una métrica cuya fórmula es el promedio armónico entre el valor de la precisión y el valor de la sensibilidad. Y esta es la manera en cómo debemos interpretarlo, algunas pautas generales. Fíjense que el valor de 0.76 que nos está dando el H1 Score está entre 0.7 y 0.8 y nos está diciendo que ese es un rendimiento aceptable del modelo. El modelo tiene un rendimiento razonable y que podría haber un margen de mejora en la precisión o la sensibilidad. Se podrían incluir más variables independientes que pudieran tener relación con el efecto. Ahora vamos al cálculo de lo que son los verdaderos positivos, el porcentaje de verdaderos positivos. El porcentaje de verdaderos negativos, el porcentaje de los falsos positivos, lo calculamos a través de esta fórmula, la celda C sobre la celda C más D. El porcentaje de los falsos negativos, tienen aquí las fórmulas resumidas. Vamos a hablar ahora del punto de corte. Fíjense que trabajamos con el umbral predeterminado que es 0,5, ya se los expliqué. Como está aquí tan alejado, yo con un control X, no con un control C, que es copiar, sino con cortar, voy a cortar el punto de corte y lo voy a colocar con el comando control V, pegar más cerca de los resultados para que vayamos viendo el efecto que se va produciendo cuando cambiamos el valor del punto de corte. Vamos a comenzar evaluando el punto de corte, cuál es el comportamiento que tiene en relación a las métricas, precisamente con la exactitud, la precisión y la sensibilidad. Cuando le colocamos 0 al punto de corte, fíjense que estamos trabajando viceversa. Vamos a comenzar a colocarle el valor de las predicciones de las probabilidades en sentido inverso a lo que está en el gráfico. Vamos a empezar por el 0 y seleccionamos la exactitud, la precisión y la sensibilidad. Con control C la copiamos en esta celda. Con control alt B nos sale este cuadro de diálogo donde vamos a seleccionar los valores, transponer esos valores y le damos a aceptar. Fíjense que estos valores que están en vertical, pues ahora los tenemos en horizontal. Ahora vamos a cambiar el valor por 0.1. Seleccionamos igual allá arriba la exactitud, precisión y sensibilidad. Con el comando control C la colocamos en esta celda, con control alt B seleccionamos valores, transponer y aceptar, y lo mismo hacemos cuando cambiamos el resto de los valores. Si lo cambiamos a 0.2 el punto de corte, pues nos va a dar estos valores. Con control C lo copiamos y lo pegamos aquí de manera especial con control alt B. Seleccionamos los valores, los transponemos, aceptar, y así vamos a ir haciendo cuando cambiamos cada punto de corte, seleccionando cada uno de los valores con todo el valor de cada una de las probabilidades que nos vaya dando a través de los distintos puntos de corte de las probabilidades.
Fíjense que a partir de aquí, entonces vamos a seleccionar este rango y con ese rango vamos a construir el gráfico siguiente. En insertar nos vamos a gráficos recomendados, buscamos el gráfico de líneas y aceptamos. Vamos a quitar del gráfico de línea, al menos yo no voy a utilizar el título, pues entonces le desactivamos el título y lo colocamos en la parte inferior. Vamos con el estilo del gráfico a ponerle unos punticos en los marcadores. Buscamos el gráfico que representa así, fíjense. Y luego lo colocamos en el sitio, en la parte inferior, adaptamos los tamaños de la manera que nosotros consideremos mejor. Y aquí el principal efecto de tener el gráfico, el efecto visual, es que los puntos donde mayor coinciden o tienen mayor coincidencia la exactitud, la precisión y la sensibilidad es el que vamos a determinar como punto de corte. Solo que aquí vemos que en el punto de corte 0,4 y en el punto de corte 0,5 pues la coincidencia es igual. Si lo buscamos aquí arriba, fíjense, 72, 72, 62, 7, 80 y abajo en el punto de corte 0,5 los valores son similares. Como el umbral predeterminado es 0,5, pues vamos a seleccionar el umbral del 0,5 y volvemos arriba, que están como con los datos últimos que procesamos, lo colocamos en el 0,5 y asumimos que este es el punto de corte más adecuado para este método. Bien, vamos a regresar el punto de corte con el comando control X, es decir, vamos a cortarlo y lo colocamos donde estaba, en el sitio donde estaba. También seleccionamos todo, incluyendo el gráfico, y llevamos todo estos cálculos graficados hacia un punto de referencia más lejano para que nos dé este espacio ya. Fíjense que lo hice con control X, control V y así incluyó el gráfico, nos aseguramos que incluye el gráfico y continuamos entonces con el método Logit. El método Logit, eh, mm, les explico un poco lo que significa la primera métrica, ¿no? Eh, Dice logaritmo n de odds. La odds es el exponente de lo que es el componente lineal de cada uno de los modelos. Este es el componente lineal del modelo Logit. Para bajarlo y operar con él directamente, el exponente lo convertimos en un logaritmo n de odds y bajamos esta ecuación a una posición directa para operar con ella. Y fíjense que después de todo es la misma ecuación que utilizamos en la probabilidad del método lineal de probabilidades. El método lineal de probabilidades, este es el método Logit. Ahora, lo que no hicimos anteriormente, que no fue necesario porque el procedimiento no lo requiere, aquí le vamos a colocar un número que realmente no tiene un estándar, es decir, no tiene prefijado un número. Algunos de los autores que vi, pues utilizó, por ejemplo, el 0,1. No importa, eso no está predeterminado. Lo importante es que debe tener un valor para que los cálculos del logaritmo de la verosimilitud estén presentes, ¿no? Entonces, yo voy a utilizar como uno también de los que explicó por qué estaba utilizando el -2, es porque este -2 se utiliza mucho en el logaritmo de la verosimilitud y multiplica al logaritmo para que la estadística resultante tenga una distribución asintótica en chi cuadrado. Asintótica significa que los extremos de las observaciones cuando hacen la curva en la forma de S sigmoidea, los extremos nunca son 1 y nunca son 0.
Es decir, los valores de las probabilidades siempre están, para los modelos de regresión, siempre están entre 0 y 1, pero no son ni 0 ni 1. Es decir, están entre esos dos valores. Eso lo explico para que tengamos presente, después cuando grafiquemos posteriormente lo que son los tres métodos y los comparemos ya gráficamente. Ok, utilizamos -2 por esta explicación y hacemos la fórmula. Es similar a esta, solo que fíjense, lo que cambia es la posición de la fila 3 a la fila 4. ¿Ok? Bien, es exactamente igual la fórmula. Pero solo que esta ahora sí va a tener un valor. Se le va a poner el valor del intercepto. El intercepto es el valor que tiene la variable efecto cuando las variables independientes o predictoras son igual a 0. Una vez construida la fórmula, pues la copiamos hacia abajo y vamos entonces al cálculo de las probabilidades. Fíjense que la función logística, que es la función del método, que utiliza el método logit, es esta la fórmula. Solo que el componente lineal es negativo, un exponente negativo del componente lineal del modelo. Esto por los despejes algebraicos que hacen los estadísticos, eh, concluyen en que la probabilidad va a ser igual al exponencial del logaritmo de odds, que es lo que está calculado en esta columna, sobre 1 más el exponencial del logaritmo de odds. En la fórmula de Excel se traduce como el exponencial de I10, que es donde está el logaritmo odds de esta observación, sobre 1 más el exponencial de I10, y así esta fórmula pues va a captar en la medida que se copie hacia abajo cada una de las observaciones del estudio. Y ahora sí vamos a utilizar la función de verosimilitud. La función de verosimilitud relaciona para cada observación con el logaritmo de la probabilidad que se ha calculado más 1 menos el valor de la variable efecto por el logaritmo de 1 menos la probabilidad calculada. Eh, la fórmula significa entonces que participan estos elementos, C10 con el logaritmo n de J10, que es la probabilidad, más 1 menos el valor de la variable efecto para la observación por el logaritmo n de 1 menos la probabilidad de la variable efecto para la observación. Copiamos la fórmula hacia abajo, no necesitamos hacer fijaciones de ninguna de las fórmulas porque todas corren, ¿no? Luego esto hasta lo seleccionamos, todo el rango, y esa suma la vamos a colocar en la J4, y a partir de allí entonces vamos a hacer en la pestaña datos, vamos al grupo de análisis y asumimos la herramienta Solver, el complemento Solver, y colocamos dónde está la sumatoria de la función de verosimilitud. Nos aseguremos que este valor sea el máximo, de la máxima verosimilitud. eh, Ponemos el rango donde vamos a colocar los coeficientes desde el intercepto hasta el coeficiente parcial 1, el coeficiente parcial 2, el coeficiente parcial 3. Nos aseguramos de que esta celda esté vacía. Seleccionamos el GRG no lineal y le damos resolver. Nos sale este cuadro de diálogo donde le vamos a dar a aceptar estos valores que el método, que el Excel nos dio a través de su complemento de Solver. Entonces tenemos ahora tanto el intercepto como los coeficientes parciales que nos permiten el cálculo del pronóstico. Porque ahora sí, todas estas fórmulas asumieron no el -2, sino asumieron el valor
de intersectos y los coeficientes parciales. Ahora sí vamos a hacer el pronóstico por el método Logit. Es de la misma manera como lo hicimos anteriormente. No se olviden de anclar la celda, función F4. Copiamos esa fórmula hacia abajo y ya tenemos entonces el método Logit desarrollado. Vamos con el método Probit. La Z es el argumento de la función de distribución normal acumulada. Cuando decimos se calcula como una combinación lineal de las variables predictoras y sus respectivos coeficientes de regresión, estamos hablando de la misma fórmula que utilizamos para el cálculo de la probabilidad en el modelo lineal de probabilidades en el logaritmo n de odds del modelo Logit. Ahora vamos a utilizar como Z en el modelo Probit. Tal y como lo hicimos para el modelo Logit, vamos a utilizar el -2 en esta celda. Construimos la fórmula para calcular la Z. Copiamos esa fórmula hacia abajo, todo el rango de la tabla de datos. Y ahora vamos a la construcción de la fórmula para la probabilidad del modelo Probit. Esta fórmula complicada, afortunadamente, Excel nos da una solución mucho más sencilla y accesible. Escribimos o comenzamos a escribir, nos sale la lista de lo que comienzan, de las funciones que comienzan por esas letras, ya que tenemos la distribución normal estándar n, la seleccionamos, nos pide los argumentos. El primer argumento es z, que está en la celda izquierda contigua. Colocamos el valor de z, el nombre de la celda. Hacemos, para el segundo argumento, él nos pide si la condición de acumulativa es verdadera o falsa. Le decimos que es verdadero, le damos dos clics a verdadero, cerramos el paréntesis y ya tenemos la fórmula allí construida. Copiamos esa fórmula, todo el rango hacia abajo. Vamos a la construcción de la fórmula de la función de verosimilitud. La función de verosimilitud es exactamente igual la fórmula a la que utilizamos en el modelo Logit, solo que en el modelo Logit se refiere a su probabilidad que está en la J10 y en el modelo Probit se refiere a su probabilidad que está en la celda N10. Pero por lo demás, fíjense que la fórmula es exactamente igual. Construimos la fórmula, la copiamos todo el rango en la tabla de datos hacia abajo. Todos esos datos seleccionados los vamos a sumar en esta celda. Esa suma luego nos va a facilitar el conseguir a través de la herramienta Solver, complemento de Excel. Vamos a colocar en este sitio donde se suman todos los valores de la función de verosimilitud. Asumimos el max de máxima verosimilitud. Aquí seleccionamos las celdas donde van a estar o donde se van digamos, incrustar los valores del intercepto y los coeficientes parciales. Ya nos aseguramos que este cuadro no tenga ningún aplique. Seleccionamos la resolución de GR non lineal, le decimos que resuelva. Aceptamos estos datos del intercepto y los coeficientes parciales que la herramienta nos ofreció. Y ya tenemos entonces todos estos cálculos con los valores que nos aportó el complemento de Excel que acabamos de utilizar. Ahora sí, con estos valores vamos al cálculo del pronóstico. Les vuelvo a recordar, no se olviden de hacer una referencia absoluta o inmovilizar la celda donde está el valor del punto de corte. Copiamos esa fórmula, todo el rango de los datos de la tabla. Tenemos allí entonces los tres modelos construidos, calculados para esos valores en los términos de la regresión logística binaria. Recuerden que esto ya lo calculamos anteriormente cuando hicimos el modelo de lineal de probabilidades. Ahora ya para efectos de resumir,
están hechos los del modelo Logit y Probit, con sus respectivas matrices de confusión. Esta fórmula de aquí hay que tener cuidado. Todos los cálculos a partir de la exactitud hasta el gráfico del punto de corte son los procedimientos exactamente iguales porque se refieren a las celdas de su respectiva matriz de confusión, A, B, C y D. Pero cuando uno se trae los valores de la tabla de datos, pues sí hay que tener cuidado porque fíjense que la fórmula para la matriz lineal de probabilidades tiene la variable efecto y asume el pronóstico del método. Igual debe suceder aquí la variable efecto con el rango de la variable del pronóstico del modelo Logit e igual aquí la variable efecto con el rango del pronóstico del modelo Probit. Ya le voy a especificar, dejar bien claro cómo deben ser las fórmulas aquí, que las fórmulas son exactamente iguales, solo que hacen referencia a las celdas tal y como lo plantea la función. El modelo de línea de probabilidades que está ubicado en este sitio, pues llama a la R6 con la S5. En el modelo Logit, pues llama a la W6 y a la X5. Y en el modelo Probit, pues llama a la AB6 con la AB6 con la AC5, que son sus respectivas celdas para los cálculos. Todo lo demás se calcula exactamente igual como cuando hicimos el procedimiento para la matriz de confusión del modelo lineal de probabilidades. Me refiero a todos estos cálculos y todos estos procedimientos para calcular el punto de corte más adecuado para cada uno de los modelos. Hicimos el gráfico para visualizar dónde confluyen o concuerdan los valores de la exactitud, precisión y sensibilidad. Quedamos de acuerdo que para el modelo Probit el 0,5, pero vemos que para el modelo Logit confluyen también el punto de corte 0,5 y para el modelo Probit también confluye en el punto de corte de 0,5. Determinamos entonces que el valor del punto de corte más adecuado para los tres modelos es el 0,5, por lo tanto los pronósticos realizados quedan calculados de la misma manera. Ahora vamos a relacionar las variables predictoras con cada una de las probabilidades de los métodos. Para eso me traje del cuadro original pues solamente las probabilidades de los métodos con las variables predictoras. Vamos entonces a relacionar la edad con la probabilidad del modelo lineal de probabilidades. Luego hacemos con las mismas probabilidades el sexo y con las mismas probabilidades la exposición al factor. Igual vamos a hacer estos serían tres gráficos. Igual vamos a hacer para el modelo Logit. Relacionamos la edad con sus probabilidades calculadas, el sexo y la exposición al factor. E idénticamente lo hacemos con el modelo Probit, la edad, el sexo y la exposición al factor. Nos ubicamos en la celda para seleccionar el rango, la variable predictora edad, con el comando Shift Control, flecha hacia abajo del teclado, seleccionamos el rango, subimos la barra de deslizamiento al tope para ver el cuadro de datos, presionamos Control y nos ubicamos en la celda E, seleccionamos el rango con el comando Control Shift flechita hacia abajo, arrastramos nuevamente la barra de deslizamiento al tope y tenemos tanto la variable predictora como la probabilidad del método seleccionados. Vamos a insertar. Seleccionamos el icono de gráficos recomendados, seleccionamos el gráfico de dispersión. Estas relaciones que vamos a hacer todas van a ser con el gráfico de dispersión. Nos sale esta gráfica, vamos a quitarle el título, vamos a desactivarlo, seleccionamos el eje vertical, fíjense que tiene un valor mayor a lo que debe ser la probabilidad, cuyos valores deben estar entre 0 y 1. Hacemos clic con el botón derecho del mouse
seleccionamos dar formato al eje, hacemos un clic allí y nos sale este cuadro de diálogo, aquí donde dice límites máximos, en vez del 1.2, vamos a sustituirlo por 1, seleccionamos el eje horizontal de abajo, hacemos clic con el botón derecho del mouse, el botón auxiliar, volvemos a seleccionar dar formato al eje, hacemos un clic allí y fíjense que aquí la última observación es prácticamente menor de 90. Entonces en vez de 100, vamos a ponerle a sustituir el 100 por 90 y ya tenemos nuestros ejes más o menos con una nomenclatura más acorde. Vamos a colocarle títulos al eje, donde dice el título del eje Y, vamos a colocarle probabilidad del modelo lineal de probabilidades, donde dice el título del eje en el X, vamos a colocarle la variable que estamos analizando, que es la variable edad, lo ubicamos en este sitio, vamos a dejarlo así, se lo dejo a cargo de cada uno de ustedes. Fíjense que el gráfico entonces involucra a la variable predictora edad y la probabilidad del método lineal de probabilidades. En esta gráfica quiero mostrarles las características de la curva de la función sigmoidea. Fíjense, es una S cuyos extremos nunca llegan a ser un cero absoluto o un 1 absoluto. En una variable independiente cuantitativa puede mostrar valores alrededor o parecidos a esa curva de la función sigmoidea. Cuando la variable independiente es cualitativa, categórica, dicotómica, este cero podría representar a una variable para sexo y sería femenino y masculino, por ejemplo, que los valores obtenidos a través de sus probabilidades podrían diferenciarse de esta forma. Y aquí podríamos interpretar que el grupo por encima del punto de corte tiene mayor probabilidad de tener el efecto que el grupo por debajo del punto de corte. Si en esta gráfica estuviésemos hablando de sexo, que sería el sexo femenino, el sexo masculino, pues es evidente que el sexo masculino tiene una mayor probabilidad de tener el efecto. Continuamos con la parte gráfica, con el mismo procedimiento que ya les expliqué y por razones de tiempo, yo ya elaboré el resto de los gráficos con todas las variables. Fíjense que en el eje Y están las probabilidades de cada uno de los modelos y en el eje X, en la parte inferior, están las variables independientes o predictoras, solo cambian las probabilidades que pertenecen al cálculo del modelo respectivo, modelo lineal de probabilidades, el logit y el probit. Se parecen mucho, pues recuerden sus datos en lo que fue la evaluación del desempeño de cada uno de los modelos, son muy parecidos en su configuración. Vamos ahora con la parte de los pronósticos o las predicciones. Recuerden que el componente lineal pues, es la primera etapa de los cálculos que se producen en cada uno de los modelos. En el modelo lineal de probabilidades lo asume directamente como P. En el modelo Logit, este primer cálculo, esta es una primera etapa que es el logaritmo n de odds. Y en el modelo Probit, pues es denominado Z. La P directamente como el componente lineal, el logaritmo de odds. La P es el exponencial del logaritmo de odds sobre 1 más el exponencial del logaritmo de odds. Y la z, pues la obtenemos a través de la fórmula de distribución normal estándar n que nos ofrece Excel como función. Estas tres probabilidades las comparamos con el punto de corte para obtener la respectiva predicción o pronóstico en cada uno de los modelos. Concretamos las fórmulas anteriormente señaladas en las fórmulas de Excel. Aquí tenemos entonces el componente lineal para el modelo lineal de probabilidades.
Aquí tenemos el componente lineal para el modelo Logit, denominado logaritmo n de odds. Y aquí tenemos el componente lineal del modelo Probit, denominado Z. La probabilidad del modelo lineal de probabilidades es el modelo lineal directo. La probabilidad del modelo Logit es el exponencial del logaritmo n de odds sobre 1 más el exponencial del logaritmo n de odds. Y la probabilidad de Probit, pues la calculamos a través de la función que Excel nos ofrece. En este sitio están las variables predictoras con celdas dispuestas para ser cambiadas en sus valores y que podamos observar en cada método cuál es la predicción o el pronóstico que nos ofrece. Si colocamos allí una persona de 75 años, del sexo masculino, no expuesto, los tres métodos nos pronostican que tiene una alta probabilidad de tener el efecto, aún sin estar expuesto. Una persona de 28 años de edad, del sexo femenino, expuesto, los métodos nos dicen que eh, el efecto es poco probable que se presente en esta persona. Y así sucesivamente nosotros podemos ir cambiando los valores de las variables predictoras y observar en este sitio los respectivos pronósticos o predicciones de cada uno de los métodos. Finalmente, y solo para el modelo lineal de probabilidades, vamos a utilizar la herramienta de análisis de datos. Seleccionamos regresión, le damos a aceptar, nos sale este cuadro de diálogo. En el primer espacio vamos a colocar el rango de la variable efecto. En este segundo espacio vamos a colocar el rango de las variables predictoras. Fíjense que las he estado colocando con sus respectivos encabezados, que le vamos a pedir al complemento que nos coloque los rótulos en la salida. Vamos a seleccionar aquí la celda a partir del cual vamos a querer la salida. Le damos a aceptar y allí está la salida. Lo único que de aquí queremos que ustedes vean es la probabilidad del intercepto y de las variables. Aquí hay una notación científica. Vamos a quitarle la notación científica con control 1. Seleccionamos número, le damos 8 decimales y ya tenemos aquí las significancias. Vemos como la edad es altamente significante, el sexo también es significante estadísticamente y la exposición altamente significante. Bueno, nos queda el reto del cálculo de la probabilidad de la significancia en los métodos de Logit y Probit. Si has llegado hasta aquí, te agradezco mucho. Si crees que este trabajo te puede ser útil, suscríbete a mi canal y regálame un like.